El grito de mi madre resonó en el salón como un trueno en la tormenta de Valencia. Héctor. No seas ridículo. Un hombre no llora por otro hombre. Y en ese instante, el mundo se me derrumbó bajo los pies. Con el sabor salado de las lágrimas mezclándose con el vino que acababa de derramar sobre la alfombra persa. Mi corazón latía con furia contenida mientras veía a Christian. Mi amor secreto. Congelado en la puerta. Sus ojos azules suplicando silencio en medio de la cena familiar que se había convertido en un campo de minas. Y entonces... Lo dije, mamá. Ese, otro hombre, es el dueño de mi alma. ¿Y si no lo aceptas? Esta casa, esta vida, ya no es mía. Valencia bullía esa noche de julio con el calor pegajoso del Mediterráneo. El tipo de bochorno que se te pega a la piel como un secreto que no quieres confesar. Yo, Héctor, había heredado la villa del mar de mi abuelo. Un caserón decimonónico en las afueras de la ciudad. Con vistas al puerto y un jardín de naranjos que perfumaba el aire con promesas de azahar. Era el orgullo de la familia Ruiz. Un emblema de la opulencia valenciana que mi padre había convertido en un restaurante exclusivo para la élite local. Políticos, artistas y esos empresarios que fingían ser bohemios mientras contaban billetes. Yo lo dirigía todo. Pero nadie lo sabía. Para el mundo, era solo el hijo pródigo que había vuelto de Madrid con ideas locas y un aire demasiado refinado para un hombre de mar. Christian había llegado a mi vida como una ola inesperada. 2 años atrás. En una de esas noches de fallas donde el fuego ilumina los secretos. Él era valenciano de pura cepa. Con esa piel bronceada por el sol de la Albufera y ojos que parecían pedazos de cielo tormentoso. Trabajaba como chef en un bistró del centro. Pero su pasión era la cocina fusión. Mezclando paella con toques asiáticos que escandalizaban a los puristas. Nos encontramos en una terraza del barrio del Carmen. Yo huyendo de una cena familiar donde mi madre no paraba de recordarme que a los 32. Ya era hora de sentar cabeza con una buena chica. Él me sirvió un vermut con una sonrisa que me desarmó. Y cuando le dije que su tatuaje de un pulpo en el antebrazo era el más erótico que había visto, soltó una carcajada que rompió el hielo. Desde entonces, fuimos inseparables en las sombras. Nuestras noches eran robadas, besos urgentes en el malecón al amanecer. Cenas improvisadas en mi ático con vistas a la ciudad de las artes. Donde él cocinaba mientras yo le contaba mis miedos. Héctor, ¿cuándo se lo dirás a tu familia? Me preguntaba a veces. Con esa voz ronca que me erizaba la piel. Yo siempre respondía con un beso. Posponiendo el inevitable cataclismo. Valencia era una ciudad de contrastes. De fiestas ruidosas y fachadas barrocas que ocultaban vergüenzas. Y yo era su hijo perfecto, el heredero gay que nadie imaginaba. La cena esa noche era para celebrar el cumpleaños de mi madre. Isabel. La reina indiscutible de la alta sociedad valenciana. Había invitado a 20 personas, tíos, primos, amigos de mi padre, que había muerto 10 años atrás en un accidente de yate, y algunos clientes fieles del restaurante. La Villa del Mar estaba engalanada como para una boda, mesas con manteles de hilo bordados. Candelabros de cristal que reflejaban la luz de las velas. Y en el centro, una paella monumental cocinada por el equipo de la cocina. Yo había insistido en que Christian no viniera como mi pareja, en su lugar. Lo presenté como un amigo chef que ayuda con el catering. Era una mentira piadosa. O eso me decía a mí mismo.
Pero en el fondo sabía que era cobardía pura. Me vestí con cuidado esa noche, optando por una camisa blanca ajustada, demasiado ajustada. Quizás, y pantalones negros que realzaban mi figura atlética. Fruto de horas en el gimnasio para ahogar las dudas. Mi cabello oscuro, peinado hacia atrás con un toque de gel. Y un reloj de oro heredado de mi abuelo completaban el look. Bajé al salón principal, donde los invitados ya charlaban animadamente. Copas de cava en mano. Mi madre, con su vestido rojo ceñido y joyas que tintineaban como advertencias, me besó en las mejillas. Héctor. Hijo. Pareces un modelo de revista. Pero recuerda, esta es una cena familiar. No una pasarela. Christian estaba en la cocina, supervisando los últimos platos, con su delantal manchado de azafrán y una sonrisa que me hacía flaquear. Le robaron un beso rápido antes de que alguien entrara. Y susurré, esta noche. Amor. Todo irá bien. Él asintió. Pero sus ojos decían lo contrario. Regresé al salón, donde mi primo Luis, un tipo machista con bigote y acento de huerta, me dio una palmada en la espalda. Héctor. Chico. ¿Dónde está el servicio? Necesito otro vino. Señalé hacia la puerta. Pero en lugar de llamar a un camarero, me miró de arriba abajo. Oye. Tú. El de la camisa bonita. ¿Puedes traerme una botella de Rioja? Date prisa. Que no estoy para esperas. El salón se quedó en silencio por un segundo. Y luego estallaron las risas. Mi tía Carmen, con su abanico batiendo como alas de mariposa, soltó, ¡ay! Luis. No seas bruto. Héctor es el anfitrión. No un pinche. Pero el daño estaba hecho. Sentí el calor subiendo por mi cuello. Esa humillación que se clava como una espina. Sonreí. Forzado. Y dije, tranquilo. Luis. Voy a por ella. Me dirigí a la bodega, con el corazón martilleando. Y allí, en la penumbra entre las botellas centenarias, dejé que las lágrimas brotaran. ¿Por qué? Por mi forma de caminar. Por mi voz suave. Por el anillo de plata en mi dedo meñique que mi madre odiaba. En Valencia, ser gay era un susurro tolerado en las Ramblas. Pero en mi familia, era un pecado que no se nombra. Regresé con la botella, sirviendo a Luis con manos temblorosas. Él ni se inmutó. Pero mi madre me miró con esa expresión de decepción que conocía tan bien. Héctor. Por Dios. Actúa como un hombre. La cena prosiguió, con platos de fideuá y gambas al ajillo que Christian había preparado con maestría. Pero cada bocado me sabía a hiel. Los invitados elogiaban la comida, ignorando al camarero que les rellenaba las copas, yo mismo. Porque el personal estaba ocupado en la terraza. Mi primo Javier, un abogado homofóbico disfrazado de liberal, me susurró al oído, Héctor. ¿Sigues soltero? Deberías conocer a mi secretaria. Es un bombón. Reprimí el vómito y respondí, gracias. Pero tengo el corazón ocupado. Fue entonces cuando Christian entró al salón.
trayendo el postre, una tarta de chocolate con toques de naranja valenciana. Vestía su uniforme de chef. Pero se había quitado el delantal, revelando una camisa azul que acentuaba sus hombros anchos. Los ojos de todos se volvieron hacia él. Y mi madre lo presentó: este es Christian, el chef que nos deleita esta noche. Él sonrió, modesto, y sirvió las porciones con gracia. Pero Luis, ebrio ya, soltó: otro guapo. Todos tus amigos son así de delicados. ¿Héctor? La mesa rió. Y yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La tensión creció como la marea en la Malvarrosa. Después del postre, mientras los invitados se dispersaban al jardín para fumar y charlar, mi madre me acorraló en la biblioteca. Héctor, ¿qué pasa contigo? ¿Esa familiaridad con el chef? No me digas que... Su voz se quebró. Y yo exploté. Sí. Mamá, Christian no es solo un chef. Es mi pareja. Lo amo desde hace 2 años. ¿Y tú? Con tu ceguera. Me has tratado como a un sirviente en mi propia casa. Ella palideció. El abanico cayendo al suelo. Imposible. Eres un ruiz. Esto destruiría todo. En ese momento, la puerta se abrió. Y Christian entró, pálido como un fantasma. Había oído todo. Héctor. No tenías que... murmuró. Pero yo lo interrumpí, tomándolo de la mano frente a mi madre. Sí. Tenía. Basta de mentiras. El salón se llenó de murmullos cuando los invitados regresaron, atraídos por los gritos. Luis fue el primero en hablar: vaya. El camarero es el maricón de la familia. ¿Y el chef? Su novio. La palabra maricón cayó como un latigazo. Y vi el rostro de mi tía Carmen contorsionarse en asco, mientras Javier negaba con la cabeza. El caos estalló. Mi madre sollozó. Acusándome de traicionar el legado, Luis exigió que limpiara la casa de esa porquería, y Javier, el progresista, sugirió terapia de conversión. Christian intentó calmarlos. Su voz firme: señora Isabel. Héctor es el hombre más valiente que conozco. Ama con todo su ser. Y eso no es un crimen. Pero ellos no escuchaban. Yo, en medio de la tormenta, sentí una rabia ciega. Fuera de mi casa. Esta villa es mía. No un tribunal de la Inquisición. Los invitados se fueron uno a uno, murmurando plegarias y juramentos de silencio que sabíamos serían rotos al amanecer. Mi madre fue la última, con los ojos rojos y la dignidad hecha trizas. Héctor. Esto no acaba aquí. Pensaré en el futuro de la familia. La puerta se cerró. Y el silencio de la Villa del Mar fue ensordecedor, roto solo por el lejano rumor del mar. Christian me abrazó entonces, su cuerpo cálido contra el mío. Y por primera vez en horas, respiré. ¿Lo hiciste? Amor. Saliste del armario a lo grande. Reí. Amargo. Mientras las lágrimas caían. A lo valenciano, con fuego y escándalo.
Nos besamos en el salón vacío, entre los restos de la cena. Y en ese beso había promesas rotas y renacidas. Pero sabía que el verdadero conflicto apenas empezaba. Mi familia no perdonaría fácilmente. Y Valencia, con su sol implacable, iluminaría cada grieta de mi secreto ahora expuesto. Aquella noche, mientras limpiábamos los platos, irónicamente, como camareros en nuestra propia casa, Christian me contó su historia. Había crecido en un pueblo de la huerta, hijo de pescadores, donde ser gay era sinónimo de exilio. Mi hermano mayor me repudió cuando se enteró, dijo que mancillaba el honor familiar. Huí a Valencia con 18 años, jurando no mirar atrás. Sus palabras me dolieron como propias, porque en ellas veía mi reflejo, dos hombres huyendo de sombras ancestrales, encontrándose en la ciudad de las 100 torres. Dormimos enredados en mi cama quinsice, con el ventilador girando perezosamente sobre nosotros. Sus manos trazaban mapas en mi espalda, y yo le susurraba promesas de un futuro sin cadenas. Pero al amanecer, el teléfono sonó como un verdugo. Era mi tío Ramón, el administrador de la familia, Héctor. La junta directiva del restaurante se ha enterado. Quieren una reunión. Dicen que un dueño gay ahuyentará a los clientes conservadores. Colgué, con el estómago revuelto, y miré a Christian, que dormía plácidamente. ¿Cuánto tiempo duraría esta paz frágil? Los días siguientes fueron un torbellino de Valencia en su peor versión, cotilleos en el mercado central, miradas acusadoras en las paellas del Rusafa, y llamadas de mi madre que ignoraba. Decidí enfrentar el fuego, organicé una rueda de prensa en la Villa del Mar, anunciando no solo mi orientación, sino una transformación del restaurante en un espacio inclusivo, con eventos para la comunidad LGBTQI. Christian estuvo a mi lado, diseñando el menú con platos que celebraban la diversidad, tapas andaluzas con influencias marroquíes, paellas veganas para romper moldes. Pero el conflicto se agudizó cuando mi primo Luis, herido en su orgullo, filtró fotos antiguas mías, de una fiesta en Madrid donde besaba a un chico, a la prensa local. Escándalo en la alta sociedad valenciana, gritaban los titulares de las provincias. Mi madre, en un arrebato de pánico, me llamó, Héctor. Renuncia a la villa. Es lo mejor para todos. Encuentra tu camino. ¿Solo? Sus palabras fueron un puñal. Porque en ellas oía el eco de mi padre, un Ruiz no se doblega. Pero tampoco destruye el legado. La traición de Luis fue el detonante. Lo confronté en su oficina del puerto, con el olor a sal y diésel impregnando el aire. Primito. ¿Por qué? ¿Tanto te jode que ame libremente? Él se rió. Cruel, porque eres débil. Héctor. Un maricón que juega a ser patrón. La familia necesita hombres de verdad. Le di un puñetazo. El primero de mi vida. Y caí al suelo llorando. No por el dolor físico, sino por la fractura irremediable. Valencia, mi amada, se convertía en un laberinto de traiciones. Christian me curó las heridas esa noche, en nuestra playa privada bajo la luna llena. Héctor. ¿Y si nos vamos? A Barcelona. A Madrid. Donde nadie nos conozca.
Su propuesta era tentadora. Un escape romántico con sabor a flamenco y noches interminables. Pero negué con la cabeza. No. Amor. Esta es mi tierra. Lucharé por ella. Por nosotros. Hicimos el amor allí. En la arena tibia. Con el mar como testigo. Y en ese éxtasis sentí la profundidad de nuestro lazo, no solo pasión, sino una humanidad cruda, tejida de cicatrices compartidas. El Alto Trao llegó una semana después. En la inauguración del nuevo restaurante. Habíamos transformado la Villa del Mar en Mar y Alma. Un espacio con banderas arcoíris discretas y arte queer en las paredes. Invité a todos, familia, examigos, prensa. Mi madre asistió. Tiesa como una estatua. Con Luis a su lado. Christian y yo dimos el discurso juntos. Tomados de la mano. Esta noche no celebramos solo comida. Dije. Con la voz temblando. Sino amor en todas sus formas. Porque en Valencia. El corazón late al ritmo del mar, libre. Indomable. Entonces. El giro, un invitado sorpresa. Mi abuelo materno. El patriarca que todos creíamos muerto. Había leído los titulares en su retiro de Alicante y volado para enderezar este desastre. Entró cojeando. Con su bastón de caña. Y el salón se congeló. ¡Abuelo! Exclamé. Pero él levantó la mano. Héctor. Mi niño. Siempre supe. Tu padre también. Y aún así. Te amamos. Lágrimas rodaron por su rostro arrugado. Y abrazó a Christian como a un yerno. Bienvenido a la familia. Hijo. El salón estalló en aplausos. Pero no sin drama. Mi madre se desmayó. Luis salió furioso. Y Javier balbuceó excusas. Fue un caos catártico. Con abrazos y gritos entremezclados. En medio. Christian me miró. Con ojos brillantes, tuvo que ser así. ¿Verdad? Con fuego valenciano. Reí. Aliviado. Mientras el mar rugía afuera. Meses después. La Villa del Mar floreció. Mi madre. Tras terapia familiar. Empezó a visitarnos. Trayendo naranjas de su huerto como ofrenda de paz. Luis se mudó a Madrid. Avergonzado. Y la prensa pasó de escándalo a historia de redención. Christian y yo nos casamos en una ceremonia íntima en la Albufera. Con arroz y fuego artificiales. Rodeados de amigos que elegimos. No heredamos. Hoy. Miro el mar desde el balcón. Con su mano en la mía. Y sé que el amor no es un secreto. Sino un faro. En Valencia. Donde el sol besa la tierra con pasión. Aprendí que la verdadera herencia no es una villa. Sino el coraje de ser uno mismo. Y en cada amanecer. Susurro, gracias. Amor. Por recordarme que el corazón no miente. Pero la paz que creía haber conquistado era tan frágil como el cristal de las copas que aún brillaban en los anaqueles de la bodega. Aquel abrazo de mi abuelo en la inauguración había sido un bálsamo temporal. Un rayo de sol en la tormenta perpetua de mi linaje. Al día siguiente. Mientras Christian y yo recogíamos los restos de la fiesta,
Confeti arcoíris pegado a las baldosas de terracota. Llegó una carta notarial. Mi tío Ramón. El eterno guardián de las finanzas familiares. La dejó en el buzón con discreción asesina. Héctor Ruiz. Se le notifica que la Junta Directiva ha votado por unanimidad removerlo como director de Villa del Mar S.L. Motivo: conducta inapropiada que daña la reputación del negocio. Leí aquellas líneas con el estómago en un nudo. El papel temblando en mis manos como una hoja de olivo en vendaval. Cristian, que pelaba naranjas en la cocina con esa concentración suya que me hipnotizaba. Levantó la vista. ¿Qué pasa? ¿Mi vida? Se la extendí. Y su rostro se endureció. Esa mandíbula cuadrada que tanto amaba tensándose. Es una traición en toda regla. ¿Tu familia? No. No son familia. Son buitres con corbata. Tenía razón. Por supuesto. La junta estaba compuesta por primos lejanos y socios de mi padre. Hombres de club que veían en mi salida del closet una amenaza a sus almuerzos de negocios y sus chistes de vestuario. Valencia. En su dualidad cruel. Me regaló un respiro esa tarde. Caminamos por el jardín del Turia. El antiguo cauce del río convertido en un pulmón verde que serpentea la ciudad como una vena de esperanza. Los niños jugaban en las fuentes. Parejas se besaban en bancos sombreados por plátanos centenarios. Y por un momento fingimos normalidad. ¿Recuerdas nuestra primera cita aquí? Me dijo Cristian, entrelazando sus dedos con los míos. Te traje un helado de turrón y te confesé que soñaba con cocinar para el mundo entero. Sonreí, evocando ese día de abril donde el azahar nos envolvió como un velo nupcial prematuro. Y yo te dije que eras el ingrediente que me faltaba. Nos detuvimos bajo un puente grafiteado con mensajes de amor libre. Y nos besamos con la urgencia de quien sabe que el tiempo es un ladrón. Pero el idilio se rompió al anochecer. Mi madre llamó. Su voz un hilo quebrado: Héctor. Ven a casa. Tu abuelo quiere verte. ¿Solo? El solo fue como una cuchillada, excluía a Cristian. Mi mitad. Fui. Solo. Conduciendo mi viejo Seat por las avenidas iluminadas de luces de Navidad prematuras, Valencia siempre celebra antes. Como si temiera que la alegría se acabara. La casa familiar en el Cabanyal era un relicto modernista. Con azulejos cerámicos que narraban historias de marineros y sirenas. Mi abuelo, don Emilio, me esperaba en el salón. Hundido en su sillón orejero. Con una copa de brandy que no tocaba. Hijo, empezó. Su voz ronca por años de puros y secretos. Tu madre está destrozada. ¿Esta revelación la ha envejecido 10 años. Y la villa. Es el legado de tu padre. No puedes mancharlo con tu forma de ser. Palabras que dolían como sal en herida abierta. Abuelo. Mi forma de ser es amar. ¿No es eso lo que predicáis en misa todos los domingos? ¿Amor al prójimo? Él suspiró. Los ojos nublados por cataratas y remordimientos. En teoría. Sí. Pero en la práctica. Ramón tiene razón. Los clientes se quejan. Dicen que un restaurante gay no es para familias. Salí de allí con el alma hecha jirones.
conduciendo errático por la playa de la Malvarrosa, donde las olas lamían la arena como lenguas acusadoras. Llamé a Christian desde un banco. Sollozando, quieren quitarme todo. La villa. El negocio. Mi identidad. Él llegó en taxi. Su silueta recortada contra las luces de los chiringuitos. Y me envolvió en sus brazos. Entonces lucharemos. Juntos. Mañana contratamos un abogado. Hicimos el amor en el coche. Con el vaho empañando los cristales y el mar como banda sonora. Un acto de rebeldía tierna que me recordó por qué valía la pena el dolor. El conflicto escaló en la corte. Un edificio neoclásico en el corazón de Valencia que olía a cera y burocracia. Mi primo Javier. El abogado traidor. Representaba a la Junta. En la audiencia preliminar. Desgranó argumentos que me revolvieron las tripas. El señor Ruiz ha expuesto el negocio a riesgos reputacionales. Fotos comprometedoras. Declaraciones públicas. Es un escándalo que aleja a la clientela tradicional. Mostró las imágenes filtradas por Luis, yo. Joven y ebrio. Besando a un amante fugaz en una fiesta madrileña. El juez. Un hombre de bigote gris y mirada severa. Frunció el ceño. Christian. A mi lado. Apretó mi mano hasta doler. Susurrando, mírame a mí. No a ellos. Mi defensa. Una abogada lesbiana feroz llamada Marta, encontrada en una manifestación del orgullo. Contraatacó con furia poética. Esto no es un caso de negocios. Señoría. Es discriminación pura. Héctor Ruiz es el dueño legítimo. Heredero indiscutible. ¿Vamos a permitir que la homofobia dicte el derecho sucesorio en el siglo XXI? Citó leyes europeas. Precedentes de la UE. Y hasta un artículo de la Constitución española sobre igualdad. Pero el golpe bajo vino cuando Javier sacó testigos, mi madre. Llorosa. Declarando que mi hijo ha cambiado. Ya no es el Héctor que crié. Y Luis. Con su bigote engominado. Jurando que la villa siempre fue para hombres de familia tradicional. Salí de la corte aturdido. Con el veredicto pendiente para la semana siguiente. Valencia me recibió con una lluvia torrencial. Típica de su otoño caprichoso. Que lavaba las calles pero no mis pecados. Christian me llevó a su antiguo bistró en el Carmen. Ahora cerrado por reformas. Y cocinó para mí, una fideuá negra con tinta de calamar. Plato de duelo y renacimiento. Come. Amor. La comida cura el alma valenciana. Entre bocado y bocado. Confesé mi miedo más profundo, ¿y si pierdo la villa? ¿Qué soy? ¿Un gay desheredado en una ciudad que me escupió? Él me miró con esa intensidad que me desarmaba. Eres Héctor. Mi Héctor. El hombre que me salvó de mi propia oscuridad. Me contó entonces su secreto guardado, su hermano. Al que creía perdido. Había reaparecido en Valencia. Trabajando como pescador en el puerto. Quiere conocerte. Dice que si te ama yo. Te ama él. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Mezclándose con el caldo salado. En ese bistró polvoriento. Con pósters de fallas en las paredes. Sentimos un atisbo de redención. Pero el destino. Ese dios pagano de la tierra española.
Tenía más giros. 2 días antes del veredicto final. Recibí una visita inesperada, mi madre. ¿Sola? En la puerta de la villa. Llevaba un chal de Manila bordado. Reliquia de su juventud. Y en los ojos. No ira, sino un vacío que me partió el corazón. Héctor. Déjame entrar. Necesito entender. La invité al salón, donde aún quedaban ecos de la inauguración, una bandera arcoíris discretamente enrollada en un rincón. Hablamos durante horas, con el tic-tac del reloj de pared marcando el pulso de nuestras verdades. Mamá. Siempre supe que eras infeliz con papá. Fingías sonrisas en sus fiestas. Pero tus ojos pedían libertad. Ella sollozó, confesando, tu padre me amaba a su modo. Pero era un mar de convenciones. ¿Y tú? Tú eres libre. Héctor. Eso me aterra. Porque te expone al mundo. Le hablé de Cristian. De cómo su risa disipaba mis tormentas. De cómo Valencia nos había unido en su caos. Al final. Me abrazó. Temblando, perdóname. Hijo. Lucharé por ti en la corte. Su testimonio en la audiencia final fue un terremoto. Vestida de negro como en un luto simbólico. Declaró, soy Isabel Ruiz. Y mi hijo es el alma de esta familia. Su amor por Cristian es puro. Como el del Guadalquivir al nacer. Retirad la moción. O renunciad a mi apoyo. La junta se desmoronó, Ramón balbuceó excusas. Luis se hundió en su asiento. El juez falló a mi favor, la herencia es inalienable. ¿Y el amor? No un vicio. Celebramos esa noche en la playa. Con una hoguera improvisada y cava robado de la bodega. Cristian y yo bailamos descalzos en la arena. Al ritmo de un fado imaginario que el viento traía del sur. Ahora sí. Amor. Somos dueños de nuestro destino. Murmuré contra su cuello. Pero en el fondo. Sabía que las heridas tardan en cicatrizar. Y Valencia. Con su sol inclemente. Iluminaría aún sombras. La victoria en la corte fue como el primer sorbo de horchata en un día de canícula, refrescante. Pero efímera. Valencia. Esa amante voluble. Nos regaló semanas de gloria falsa. Mar y alma se llenó de clientes curiosos, turistas queer de Barcelona. Locales arrepentidos. Incluso algún periodista del país buscando la redención valenciana. Cristian innovaba en la cocina con platos que contaban nuestra historia, ensalada de amores prohibidos. Con higos y queso de cabra, paella del armario roto. Especiada con chorizo y lágrimas de cebolla. Yo. Liberado de las cadenas invisibles. Decoré el restaurante con azulejos que narraban leyendas de amores antiguos. Inspirados en los de la lonja de la seda. Pero el verdadero conflicto. El que roe desde dentro como la sal al hierro. Surgió en las grietas de la reconciliación. Mi madre. Heroína relutante de la corte. Empezó a visitarnos con frecuencia. Trayendo paquetes de sus confituras de calabaza y conversaciones torpes sobre adaptarse a los tiempos. Una tarde. Mientras tomábamos café en la terraza, con vistas a los naranjos que mi abuelo plantó. Soltó, Héctor. ¿Planeáis adoptar? Sería lindo tener nietos.
Su tono era tentativo. Pero el subtexto era un yugo, normalidad a toda costa. Christian, que cortaba limones para una sangría. Se tensó. Isabel. El amor no necesita herederos para validarse. Respondió con gentileza. Pero yo vi el dolor en sus ojos. Esa noche. Discutimos por primera vez de verdad. En nuestra habitación. Con las sábanas revueltas y el ventilador zumbando como un enjambre de dudas. Christian explotó. Héctor. ¿Hasta cuándo vas a dejar que tu familia dicte nuestras vidas? Primero la villa. Ahora el futuro. ¿Somos una pareja o un proyecto de redención? Sus palabras me golpearon como una ola traicionera. Estoy intentándolo. Por nosotros. Por esta ciudad que nos rechazó y ahora nos aplaude. Gritamos. Lágrimas y acusaciones volando como paellas mal cocidas. Él recogió su mochila. Murmurando, necesito espacio. No quiero ser el trofeo que exhibes para impresionar a tu madre. Salió dando un portazo. Y la villa se me cayó encima como un techo de tejas rotas. Corrí tras él bajo la lluvia fina de medianoche. Por las calles empedradas del Grao. Gritando su nombre. Lo encontré en el malecón. Mirando el mar negro como su humor. Con el cabello pegado a la frente. Christian. Por favor. No te vayas. Eres mi ancla en esta locura. Se volvió. Los ojos rojos, entonces elige. Héctor. ¿Nosotros o el fantasma de tu familia? Me arrodillé en el asfalto mojado. Empapado hasta los huesos. Y confesé mi miedo más profundo, tengo pánico de perderlo todo. La villa. A ti. Mi identidad. Ser gay en Valencia es caminar sobre brasas. Y yo. Soy cobarde. Me levantó. Abrazándome con fuerza que olía a sal y a hogar. No eres cobarde. Eres humano. Pero el amor exige coraje. No perfección. Regresamos tomados de la mano. Y en la cama. Hicimos el amor lento. Reparador. Como si consumiéramos las fisuras con cada caricia. Al amanecer. Decidimos, terapia de pareja. Con una psicóloga de Rusafa especializada en familias no tradicionales. Y un viaje, a las fallas del próximo marzo. Para quemar simbólicamente nuestras cadenas en la hoguera de la plaza del ayuntamiento. El clímax inesperado llegó en Navidad. Esa fiesta valenciana de belenes y turrones que oculta melancolías bajo luces parpadeantes. Invité a toda la familia a una cena en Mar y Alma. No como anfitrión sumiso, sino como patriarca renacido. Mi abuelo presidía la mesa. Con su bastón convertido en cetro, mi madre. Nerviosa pero presente, incluso Luis. Arrastrado por obligación. Con su bigote menos engominado. Christian sirvió el menú navideño, marisco fresco del Mediterráneo. Cordero asado con hierbas de la huerta. Y un postre sorpresa, tarta de reconciliaciones. Con capas de bizcocho y crema que simbolizaban nuestras heridas dulcificadas. El momento pivotal fue cuando levanté la copa, por la familia que elegimos. No la que nos imponen. Por el amor que nos hace valencianos, apasionado. Terco. Eterno. Mi madre. Con voz trémula. Añadió, y por Héctor y Christian.
que me enseñaron a amar sin condiciones. Lágrimas colectivas. Abrazos incómodos, Luis murmuró un lo siento, que sonó a victoria. Pero el verdadero shock fue cuando mi abuelo reveló su secreto final: chicos. La villa no es solo ladrillos. Es el amor que tu abuela y yo escondimos. Ella era mi musa. Yo su poeta. En tiempos donde el adulterio era pecado. Aprended de eso, vivid sin arrepentimientos. La noche culminó en el jardín. Con villancicos improvisados y fuegos artificiales caseros que Cristian lanzó al cielo. Valencia. Testigo silenciosa. Nos envolvió en su abrazo mediterráneo. Sentí una catarsis profunda. Esa mezcla de PHNN y empatía que solo el drama humano regala, rabia por las traiciones pasadas. Compasión por las almas atrapadas en prejuicios. Años después. Mar y Alma es un faro para la comunidad. Con talleres de cocina queer y noches de poesía flamenca. Mi madre. Ahora abuela honoraria de los niños que apadrinamos en un orfanato local. Presume de mis yernos en sus tertulias. Luis. Redimido a su manera. Nos envía langostinos de su nuevo negocio pesquero. Y Cristian y yo. Con arrugas compartidas y manos entrelazadas. Caminamos por la playa al atardecer. Donde todo empezó. En el fondo, esta historia no es de escándalos o herencias disputadas. Es de un chico confundido con camarero que resultó ser el dueño de su destino. De un amor que, como el mar de Valencia, azota y acaricia, pero siempre perdura. Y en cada ola, oigo el eco: vive, ama, sé.